Iniciamos una nueva emisión de Aguafiestas. Hoy nos ha recibido en su propio estudio un ícono de la arquitectura y del arte argentino, que es Clorindo Testa. Vamos a charlar con él sobre su propia obra, sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre temas de arquitectura en general. Creo que va a ser un programa muy rico. Vamos a ir a los auspicios y enseguida iniciamos el diálogo con el arquitecto Clorindo Testa. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Clorindo, una de las obras, quizá vamos a comenzar por la obra más icónica de su trayectoria, que fue, sí que es sin duda la Biblioteca Nacional, ¿no? Me gustaría que nos contara cómo fue ese proyecto, un proyecto que se demoró casi 20 años entre el proyecto original y la concreción, cerca del año 92, cuando se finaliza. Si tuvo algún contacto cuando se hizo el proyecto con Borges, que era el director cuando estaba la biblioteca en la calle México. ¿Cómo fue ese proyecto? Y ese, por empezar, fue un concurso. Fue un concurso que hice con Francisco Bullrich y la chiquita Casaniga, que era su mujer. Nos hicimos el concurso y lo ganamos. No me acuerdo cuántos se presentaron, ni cuántos eran. Pero en fin, ganamos el concurso y a Borges lo vi. Una vez fui a la biblioteca vieja, digamos, para hablar, y esa sola vez la vimos. Porque él no era muy partidario de hacer una biblioteca nueva, sino le gustaba la que tenía, ¿no? Claro. Allá por el barrio sur, ¿no? ¿Y le gustaba la idea de una biblioteca moderna o no? No, para nada. Para nada. Sí. A pesar de que él en su literatura tenía una literatura moderna. Sí, pero... Clorindo, y me gustaría saber cómo fue, porque la idea, la biblioteca tiene cierta forma de gliptodón, ¿no? Que tiene que ver con el hueso que se encontró. Eso fue una casualidad total. Ajá. O sea, cuando la proyectó como gliptodón, no sabía que iba a encontrar en los subsuelos un hueso. Además, tampoco lo proyectamos como si fuera un gliptodonte. O sea, lo que hicimos con Francisco y con la chiquita es que, viendo el terreno, y eso en Palermo empieza ahí, el parque que tiene enfrente, una plaza enorme, larguísima, en teoría se ve el río. Entonces pensamos que en vez de tener un edificio aplastado sobre esa manzana enorme, pensamos que levantar el edificio con 4 patas para que fuera transparente. O sea, que ese espacio fuera un espacio público. ¿Esas patas tienen que ver con Le Corbusier? O sea, Le Corbusier fue una especie de ícono de la arquitectura, de la misma manera que al tiempo de él lo era Mies van der Rohe y no me acuerdo el otro cuál era. Sí, Wright, no, y Mies van der Rohe y Le Corbusier eran los tres que eran una arquitectura, cada uno tenía su tipo de arquitectura. Wright es el que hizo el Guggenheim de Nueva York. Claro, sí, o sea, era un tipo de arquitectura, tenía sus seguidores también acá. Mies van der Rohe era otro, también tenía sus seguidores acá, y después estaba Le Corbusier, que tenía sus seguidores acá. O sea, que estaban influenciados por su tipo de arquitectura, entre los cuales estaba yo también. Entonces, eso era el año 50, o sea, el tipo de arquitectura era que el uso del hormigón armado y esas cosas. Lo que llaman brutalismo. Sí, que llamaron en su momento brutalismo. Ahora, esos pilotes que en Le Corbusier aparentemente eran
un signo muy fuerte. Algunos críticos decían que los seres humanos tienen una tendencia a no sentirse aéreos, sino buscar una especie de sentirse plantados en el piso. Afirmarse. Entonces que hay como una contradicción entre la idea de hacer edificios sobre pilotes y la tendencia natural del ser humano a agarrarse al piso. Bueno, te agarras al piso bajo techo. O sea, esto es un espacio público. Tenés una plaza abierta donde ves la especie de una radiografía del edificio que tienes encima. Porque vos te mirás abajo, levantás la vista y sabés dónde está el auditorium, dónde está la sala de exposiciones, dónde está el pasaje, ¿entendés? Para ir al escenario. O sea, es una radiografía del edificio. Vos desde abajo mirás y sabés cómo es el edificio. ¿Entendés? Y además estás bajo techo. O sea, hay una cosa que se llama el factor de ocupación del suelo. ¿Entendés? Suponete, este edificio tiene un factor de ocupación del suelo bastante grande porque es una masa que está apoyada ahí. La biblioteca no lo tiene, ¿entendés? Porque esa masa está levantada y está apoyada en 4 patas. O sea que el factor de ocupación del suelo de la Biblioteca Nacional deben ser a lo sumo 300 metros. Claro. Cuando tiene 50.000 metros cuadrados, no sé cuántos tiene. El hecho de que allí haya estado la residencia presidencial en ese mismo solar y de que en ese solar haya muerto Eva Perón, ¿tuvo alguna incidencia cuando hicieron la biblioteca allí? No, para nada. ¿Entendés? Eso son cosas que suceden y que... Porque eso a Borges tampoco creo que le gustara demasiado, ¿no? No, nunca se me ocurrió pensarle, qué sé yo, no lo sé, nunca me dijo nada de eso. ¿Entendés? Clorindo, hay 2 críticas que alguna gente, algunos asistentes a la biblioteca hacen, o algunas personas que trabajan en la biblioteca hacen, y me gustaría trasladárselas para que usted, digamos, me dijera. Una es la rampa de ingreso, que dicen que es dificultosa para ancianos, para personas, digamos, con dificultades, que eso lleva muchas veces a que finalmente, cuando van ancianos, terminen haciéndolo entrar por la puerta de los empleados, ¿no? Y la segunda es que, si bien desde el 5º y 6º piso hay una vista extraordinaria, en general todos los paños son fijos, las ventanas son fijas, y eso hace que para el personal que trabaja allí, y eventualmente para la gente, si no funciona del todo bien la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano, que aparentemente no funciona bien por cuestiones de mantenimiento, etcétera, con los cuales usted no tendría nada que ver, pero al no funcionar bien, los paños fijos hacen el ambiente muy asfixiante. ¿Cuál sería su reflexión sobre estas 2 cuestiones? Y que hagan funcionar el aire acondicionado. Otra reflexión vas a hacer. ¿Entendés? En cualquier edificio, si hace funcionar el aire acondicionado, funciona, está bien. Pero si no funciona el aire y es un día de calor y el sol le da, estás listo. Bueno, hablando del sol, quizá uno de los grandes aciertos de la biblioteca fue que los libros estén enterrados, ¿no? Estén soterrados. Pero, por supuesto, los libros no tienen que recibir ni luz, claro, porque es lo que los destiñe. Los afecta. Claro. Claro, ni luz ni nada. Sí, fue el gran error de la biblioteca de París, ¿no? De la François Mitterrand, que los libros están hacia arriba y están sufriendo el sol y la luz. El impacto del sol. Y respecto de la rampa, Clorindo, de la rampa de ingreso. Y la rampa, si entras por el otro lado, o sea, si son discapacitados, entras por el costado, por la entrada de empleados. De todos modos, en una época se iba a poner un ascensor que después tampoco nunca se puso. Es un acceso, ¿no? Bueno, otro de los edificios que ha sido paradigmático en su trayectoria ha sido el Banco de Londres, que después sería Lloyds Bank. También tiene un estilo que se llamó brutalista, parecido, ¿no? Sí, porque son de la misma época, digamos, hay pocos años de diferencia entre uno y otro. Y es esa época que son el final de los años 50, 60. Y cuando pensó en ese edificio, porque es, digamos, muy distinto pensar en un edificio para lectores
que pensar en un edificio para banqueros o empleados bancarios o personas que van a hacer trámites bancarios, ¿no? ¿Cuál serían digamos, el objetivo del pensamiento en el caso del banco? Bueno, hacer como un espacio público y que hubiera una separación entre lo que es el funcionamiento interno del banco y lo que es el funcionamiento público. En esa época, además, no sé ahora, pero la concurrencia a los bancos era masiva. Vos hacías un viaje por Europa y los bancos estaban vacíos porque la gente no iba al banco, hacía otros trámites. Aquí era una multitud de gente, ¿no? Entonces se armó un espacio público para esa multitud de gente que iba a los bancos. Y por eso hay esa separación. Los pisos interiores de funcionamiento interno son los que están suspendidos del entramado de arriba. Y ahí hicieron un gran espacio en la calle porque era demasiado estrecha la calle Reconquista. Para ¿no? ampliar la calle Reconquista, la esquina se hizo este espacio de entrada, ¿no? Clorindo, dos casas, podríamos decir, particulares que usted o construyó o reformó, fue una, la de la familia Di Tella, en Belgrano, y otra, una casa en la zona norte, de un personaje bastante famoso, que en el libro de Glusberg no es mencionado quién es la persona. Creemos que es Natalia Cohen, la casa de Natalia Cohen en la zona norte. En esos casos, ¿no? Cuando pensó en esas, ¿tomaba en cuenta la idea artística o tomaba más bien en cuenta la idea de que iba a vivir gente ahí? ¿Pensaba en la gente que iba a vivir adentro o en la idea artística? No, cuando tenés un proyecto no pensás en la idea artística del proyecto, pensás que tiene que funcionar como lo que va a ser. Una casa funciona como una casa que está en las barrancas de San Isidro, tiene que estar en el río delante, una vista enorme, o sea, funciona como una casa que está en ese lugar, ¿entendés? Entonces, en el living de la casa no había una salida afuera, se hizo esa especie de puente, ¿entendés? O sea, no había un jardín de invierno, se hizo un jardín de invierno, y después no había una pileta y se hizo la pileta. La pileta con un árbol artificial de cemento, ¿es? Es de cemento y de cerámica. Ajá. ¿Entendés? Y la pileta no la hicimos abajo, porque estar en una pileta en las barrancas de San Isidro, mirando los árboles como si estuvieras en una quinta en Pilar, ¿qué sentido tenía? Entonces la pileta está arriba y sobresale de la barranca, ¿entendés? Pero vos estás en la pileta y ves el río, es una continuidad.